Muchas bendiciones. Bendiciones para usted, para los suyos, para los que le rodean, para los que tienen usted una relación, un contacto. Me alegra mucho bendecirlos y saludarlos en el nombre de Jesús. Este es su programa Tesoros Escondidos en su canal favorito, el canal de la familia. En esta ocasión yo quiero seguir compartiendo sobre el libro de los Hebreos. Hace varias semanas hemos estado tocando algunos versículos muy hermosos de este libro que parece que ni lo vamos a acabar. Y nada más estamos rasgando la superficie de la enseñanza de este libro maravilloso, que la verdad, como lo dijimos en un principio, pues ni sabemos quién lo escribió. Algunos dicen que el apóstol Pablo, otros Apolos, y etcétera. Pero lo que está aquí, que es palabra de Dios, tiene muchas cosas muy buenas que aprender y que practicar sobre todas las cosas. Quiero llevarlos ahora para que estudiemos juntos al capítulo 10 de la epístola a los Hebreos. Hemos estado viendo como con un goterito, ¿verdad? Poquito a poquito, pero de repente cuando abrimos la Biblia en el capítulo 10, como que ya no es gotero, sino se vienen en cascada muchos pasajes muy hermosos que no puedo yo avanzar tan rápido, porque cada uno de estos versículos tiene una enseñanza muy profunda, ha tocado mi corazón, y por eso yo quiero compartir con ustedes por lo menos una parte esta vez, y en la siguiente ocasión continuaremos. Pero yo quiero compartir con ustedes del capítulo 10 de la epístola a los Hebreos 6 versículos maravillosos, súper maravillosos. Si usted tiene su Biblia, ábrala ahí en el capítulo 10 de la epístola a los Hebreos y vamos a ver parte por parte. Yo quiero llevar primeramente a su corazón, a su mente, desde el versículo 14, que dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Marque usted, con una sola ofrenda. ¿De qué ofrenda se está tratando aquí? No es la ofrenda de dinero que recogemos en las iglesias, pero aquí habla de algo mucho, muy superior. Con una sola ofrenda. ¿La ofrenda de quién? ¿De cuál? ¿De cuál persona? ¿De un sacerdote? ¿Una ofrenda de los hombres? ¿Ofrenda de quién? Pero es la ofrenda de Jesucristo hacia nosotros. Y es que se tenía que hacer un pago por nuestros pecados. ¿Cómo se hacía antiguamente, antes del Nuevo Testamento? ¿Cómo se hacía para que el hombre fuera perdonado de sus pecados? Bueno, se enseñó que había que entregar una ofrenda de sangre. ¿Y cómo era esta ofrenda de sangre? Bueno, si era posible, el hombre llevaba un becerro para degollarlo y derramar la sangre sobre las cosas que había en el lugar santísimo. Se rociaba con sangre las cosas que estaban ahí en el tabernáculo. Y bueno, tal vez no tienes para comprar un becerro, pero puedes comprar un cabrito, puedes comprar un borreguito. Y como hizo José y María, pues un par de tortolitos, ¿verdad? Pero lo que puedas hacer, derrama la sangre. Y entonces en el Antiguo Testamento había eso. Había fiestas muy grandes donde era una fiesta de sangre, ríos de sangre. Por ejemplo, cuando Salomón dedicó el templo que acababa de construir, recuerden ustedes que había solamente tabernáculos así como carpas, pero Salomón quiso edificar un templo maravilloso. Lo quiso hacer el rey David. Dijo, es que no es justo que yo viva en un palacio y la casa de Dios es una tienda. No puede ser. Y hasta dijo, yo siento en mi corazón, le dijo al líder espiritual, yo siento en mi corazón construirle a Dios un templo, porque yo no quiero estar muy cómodo en un lugar tan hermoso y Dios en una carpita. Y el siervo de Dios le dijo, sí, hazlo. Pero luego Dios habló, dijo, no, porque David no lo puede hacer porque sus manos están llenas de sangre. Así que reservó el tiempo y llegó el día en que Salomón, hijo de David, construyó este templo. Y el día que lo construyó hicieron una fiesta enorme, una fiesta grande que duró varios días. Y hablando de la sangre, él llevó sacrificios, eran ofrendas. Y en aquella ocasión se degollaron 22,000 bueyes y también 120,000 ovejas. Eran ríos de sangre. Y era la manera como en la antigüedad
se presentaba la gente delante de Dios, haciendo ofrendas. Si vamos al Nuevo Testamento, encontramos que Jesús se paseó por un lugar llamado Betesda, donde había un estanque. Y ese estanque estaba junto al corral de las ovejas. Seguramente ahí estaba el degolladero. Y ahí en aquel estanque la gente se acercaba alrededor para sumergirse a su tiempo y recibir sanidad. Ahí estaba este río de sangre. La sangre de Jesucristo, dice el apóstol San Juan, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí está, porque dice el versículo que leímos, con una sola ofrenda. Ya no necesitas ir cada vez y llevar un corderito y degollarlo, o unas palomitas, o un becerro, un cabrito. Ya no necesitas hacer eso. Fíjense, es una cosa. En el Antiguo Testamento, las ovejas mueren por el pastor. Como se requería sangre, se requería sacrificio, se requería la muerte. Entonces, Dios permitió que no tuviera que morir la gente, pero lleva a alguien que muera en tu lugar. Así que en el Antiguo Testamento, las ovejas, los corderos mueren por el pastor. Pero en el Nuevo Testamento, al contrario, el pastor muere por las ovejas. Y este pasaje lo encontramos continuamente en la palabra, en el Nuevo Testamento. Entonces, con una sola ofrenda dio la bendición grande para sus hijos. Con una sola ofrenda. Ya desde ese día, ya no se degollaron animales, ya no hubo derramamientos de sangre de animales, porque solamente una ofrenda fue suficiente para que Dios dijera, está perdonado, está cubierto. La sangre de Cristo es un tema muy importante. Y como dijo el profeta Isaías en Profecía, capítulo 53, por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y había sangre, como ya lo encontramos en la historia, en el Nuevo Testamento, desde la cabeza hasta los pies. La corona de espinas metida a fuerza con un palo, hundiendo las espinas en la cabeza, hizo escurrir la cara del Señor Jesús, hizo escurrir la sangre sobre el rostro de Jesús. Y luego sus manos atravesadas con gruesos clavos, se reventaron las venas y salió la sangre por todos lados. En sus pies lo mismo, y el costado también abierto, la espalda toda rasgada con el látigo del verdugo, arrancando pedazos de carne, primero la piel y luego la carne y más adentro, y cada vez que metía el látigo con aquellos ganchos saltaba la sangre hacia afuera. Dios mismo ni siquiera quiso ver esto. Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo creo que los ángeles estaban con ganas de venir a detener a los verdugos. Porque Jesús dijo, si yo dijera, los ángeles vendrían inmediatamente en mi ayuda, en mi favor. Pero Jesús había dicho, si fuera posible, pasa de mí este cáliz, porque ya lo vislumbraba lo que iba a suceder. Pero dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el derramamiento de sangre, las cruz chorreando de sangre, el suelo donde estaba metida la cruz, empapado de sangre. Con una sola ofrenda, dice, dio bendición a los, dice el versículo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Para siempre. No necesitamos otra ofrenda mañana y pasado y cada vez, sino una sola vez, una sola ofrenda. Y cuando hablamos de la sangre de Cristo, que es algo maravilloso, aún podemos acudir a la sangre de Cristo, aún todavía hoy, como si fuera fresca todavía la sangre de Jesús. ¿Por qué? Si eso ya pasó hace más de 2000 años, la sangre se secó, ya ni existe, pero todavía tiene poder, todavía tiene poder. El diablo que estuvo viendo, que estuvo de testigo en el Calvario, tiembla cuando recurrimos a la sangre de Cristo. Por eso es que muchas veces recomendamos, cuando hay una situación difícil, clama la sangre de Cristo, clama la sangre de Cristo. Tengo un nietecito, pues ya es un joven,
un jovencito, que un día por la calle le salió al encuentro un grupo de maleantes. Lo pararon, lo sacaron del carro, le apuntaron en la cabeza con una pistola y el muchachito comenzó a gritar, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Y el maleante le pregunta, ¿qué dices? Y él clamaba, es que mi mamá me enseñó que cuando pase una situación yo clame por la sangre de Cristo. Y el maleante lo dejó ir, vete, no quiero verte otra vez por aquí. Hermanos, ¿cuántas veces ha recurrido usted a la sangre de Cristo? Yo he tenido problemas y he dicho, Señor, cúbrame con tu sangre. He tenido momentos difíciles de enfermedad y clamo a la sangre de Cristo. Clama tú también. Y dice el pasaje, con una sola ofrenda. Ya no más sacrificios de animales, pero la sangre de Cristo es suficiente. Clama a la sangre de Cristo. Vamos al segundo versículo, que está en el versículo 17. Y dice de la siguiente manera. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Bueno, nunca más. Subraya en su Biblia, nunca más me acordaré. Oí el testimonio de un hombre que un día dice, yo fui temprano al templo y me fui derecho al altar. Y empecé a derramar mi corazón, mis lágrimas allí en el altar. Y le dije a Dios, Señor, estoy tan agradecido por todo lo que has hecho conmigo. ¿Te acuerdas, Señor, cuando yo me emborrachaba todos los días? ¿Te acuerdas cuando golpeaba a mi esposa? ¿Te acuerdas cuando dejaba sin comer a mis hijos? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y dice que sintió en su corazón que Dios le dijo, no me acuerdo. Y es que este pasaje dice, nunca más me acordaré. Lo malo es que nosotros sí nos estamos recordando cada rato. Como los buzos, ¿verdad?, que van a la profundidad del mar, porque nuestros pecados, dice la palabra, que son arrojados en lo más profundo del mar. Pero somos tan buenos buzos que nos metemos a esculcar. Lo que ya Dios perdonó, ya está olvidado. Díaz Mirón, un poeta, dijo en una frasecita, yo perdonaré la ofensa, pero olvidarla jamás. Nosotros así somos. Por ahí en una barda de un negocio hay un letrero muy interesante que dice, Dios siempre perdona. El hombre a veces perdona, pero la naturaleza no perdona. Me llama la atención que Dios siempre perdona. Y cuando perdona, le confesamos. Esta es la situación que tenemos que confesar para ser perdonados. Y dice, el que confiesa sus pecados, pues es perdonado. Pero el que no los confiesa, pues no alcanzará misericordia. El que los confiesa alcanzará misericordia. Y tenemos que acudir a Él y tenemos que pedir perdón. Y Él nos perdona. Dice la Biblia que Él es amplio en perdonar. No es limitado en perdonar. Una vez prediqué en una cárcel y allá arriba, le llamaban allá en Monterrey arriba, la parte de arriba encerrado, le decían la Bartolina. Y allá se asomaba por una ventanita chiquita un hombre y gritaba, son mentiras, no se crean. Y yo le pedí al guardia, le pedí permiso de subir para hablar con él. Me dijo, no, es que no se puede, no está permitido. ¿Por qué dirá el hombre que Dios no perdona, que es imposible? Es que él mató a su compadre. Y él dice que el que mata a su compadre no tiene perdón de Dios. Si él supiera que Dios lo perdona, no solo se mató al compadre, pero se hubiera matado a sus propios padres y pide perdón. Pues Dios es amplio en perdonar. Dios es amplio en perdonar. Él siempre perdona. Pero tenemos que pedir el perdón, ¿verdad? Porque el que pide, recibe. El que busca, halla, y al que toca, se le abre la puerta. Yo estoy, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriera la puerta, yo entraré a tu corazón. Y dice aquí, este versículo que leímos, que Él nunca más se acordará de nuestros pecados. Nunca más se acordará. Él los echa en lo profundo del mar y se olvida. Imagínense, dice Santiago, Él no nos reprocha.
Imagínense que Él nos reprochara y que dijera, no, no crees que se me ha olvidado. No, si todavía te tengo por ahí pendiente. Yo te tengo al pendiente. Mi madre, cuando yo era un niño y me portaba mal y había visitas, primeramente con la mirada, después me hacía una ceñita y luego me decía delante de la visita, hijito, pero tengo en jabón. ¿Qué quiere decir? Estás como remojándote ahí y cuando yo salga y cuando me desocupe vas a ver cómo te va a ir. Y bueno, pues tenemos que saber que puede llegar un momento, si no arreglamos nuestra cuenta con Dios, si no arreglamos nuestra vida con Dios. Dice aquí que Él perdona. Este es uno de los versículos preciosos. Nunca me acordaré más de tus pecados, de tus rebeliones. ¿Qué más? Dice el versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. El velo de su carne. ¿Puede recordar? Primeramente vamos a la palabra del velo. ¿A qué se refiere este asunto del velo? Bueno, necesitamos ir hasta el Antiguo Testamento, donde Dios quiso que se construyera un tabernáculo en el desierto para adorarle. Y cuando avanzaba el pueblo, se recogía todo lo que estaba puesto en el tabernáculo y avanzaba. Como ya lo ha de saber, el tabernáculo tenía dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Para separarlo había una cortina muy gruesa, pero dice que era una cortina muy hermosa. Al lugar santísimo no se podía meter, ahí estaba el lugar más precioso, más santo, que es el arca del pacto. Ahí había una comunicación del sumo sacerdote con Dios y el sumo sacerdote entraba una vez al año allí y los demás sacerdotes se acercaban solamente hasta el lugar santo, pero había una cortina que aquí se le llama el velo. Cuando decimos velo siempre nos imaginamos una tela transparente, ¿verdad? Pero cuando hablamos del velo en la Biblia nos habla de esa tela gruesa donde no se podía ver para allá, no se podía ver al otro lado a menos que el sacerdote entrara. Y no era fácil entrar ahí. Si un sacerdote entraba allí y no era digno, caía fulminado. Entonces, la mayoría de la gente nunca había visto para el otro lado. Había un velo. Pero ¿sabe qué? Que el día que Jesús murió en la cruz, si usted lo puede recordar entre los milagros que hubo el día de la crucifixión, el velo del templo se rasgó. Se rasgó de arriba abajo. Era un velo, algo tan grueso, que para moverlo se necesitaba una yunta de bueyes para moverlo. Era muy pesado. Si se hubiera roto de abajo hacia arriba, diría, pues alguien tuvo la osadía de cortarle y se abrió. Pero fue de arriba abajo. Como que Dios mismo dijo, ya no. Ese día había sacerdotes en el lugar santo. Estaban adorando, estaban en la oración. Y de repente un ruidazo se oyó y se rompió. Y la gente vio por primera vez en su vida lo que había al otro lado del velo. Pero sucedió casi al mismo tiempo cuando el soldado metió la lanza en el costado de Jesús. Y el cuerpo de Jesús como un velo se abrió, dice, directo al corazón de Jesús. Entonces encontramos que el velo rasgado abre paso. Y dice entonces, pues el velo de su carne se abrió y podemos tener entrada. Estos últimos días que hemos visto mucha gente que viene de Centroamérica y quiere venir, quiere pasar para acá. Tuvieron que quitar una valla que había allá en el sur y ahora se encuentran con un muro y con militares que están esperándolos para detenerlos. Estoy pasando por la frontera donde vivo ahora y hay una alambrada de puras cuchillitas, ¿verdad? Para que nadie se atraviese y nadie se pase por ahí. Sin embargo, cuando hablamos de la entrada nuestra, que somos indignos de ir a la presencia de Dios, y nos
Pensábamos que iba a haber una valla para detenernos, pero dice que el velo de su carne se abrió y tenemos ahora una entrada libre, una entrada de confianza al Padre. Vamos a ver como una continuación de eso lo que dice el versículo 22 y dice así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí ahora está hablando de cómo acercarnos a Dios. Primeramente dice, acerquémonos con confianza, sin temor. No hay nada que pueda detenernos porque el Señor abrió la puerta. Él abrió la puerta. Entrad, dice David en el Salmo 100, entrad por sus puertas con alabanza. Entrad por sus puertas con gratitud, con regocijo. Entrémonos confiadamente. Hace muchos años yo soñé que estaba parado allá en la puerta de la Casa Blanca de los Estados Unidos. Y yo quería entrar y los soldados se atravesaron y no me dejaban pasar. Pero de allá de arriba, el presidente me estaba mirando por una ventana. Se levantó el teléfono y les dijo algo a los guardias. Y los guardias que me tenían así con las carabinas atravesadas para que no pasara, y a lo mejor me iban a arrestar o qué iba a pasar conmigo. Pero algo les dijo el presidente en mi sueño. Y ellos inmediatamente se hicieron a un lado, me saludaron. Y uno de ellos me guió hasta la presencia del presidente. No les voy a decir lo que sigue, porque no vale la pena. Nomás quiero decirles que hasta soñé que yo tenía paso libre, cuando antes mi pecado me obstruía el camino. Pero dice aquí que cuando ya hemos arreglado nuestra cuenta con Dios, la puerta se abre. Yo trabajo mucho con niños y yo quería hablarles acerca de la fe que abre. Y no hallaba cómo hacerle. Y les dije, bueno, ¿qué les parece? ¿Han ido ustedes a la tienda fulana? Les mencioné el nombre de la tienda aquí en la ciudad. Le dije, ¿verdad que la puerta está cerrada? Vidrios grandes. Si ustedes se quedan a distancia esperando que se abra, pues no se va a abrir. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Acércate, acércate, acércate. Cuando te vas acercando, se abre la puerta de repente. Se abre. ¿Por qué? Sí, le digo, porque ahí arriba hay un sensor. Es como un ojo que te está mirando. Si no te acercas, no te va a obedecer. Pero acércate. No tengas miedo que te vas a pegar en la cara. Pero acércate y cuando ya el sensor te mira, da la orden y se abre la puerta. Así podemos acercarnos por fe a la presencia de Dios, les dije. Y también le digo a usted en esta hora, acércate, dice aquí, confiadamente. Ya no está el obstáculo, porque con el velo de su cuerpo se rompió y esto abre camino para nosotros. Acércate al lugar santísimo. Dice aquí, primero, con un corazón sincero. No podemos aparentar, pero tenemos que ir con toda sinceridad, con un corazón sincero. Pero tienes que entrar también en fe, confiado que se va a abrir. Avanza, avanza, avanza y la puerta se abrirá. Pero el requisito es que entres con tu corazón limpio, con tu corazón lavado. Hay que aprendernos esta combinación. Hay que aprenderla. Se la repito, es una combinación de 3 pasos. Primeramente, acércate con un corazón sincero. Tú has de decir, es que yo no soy digno, si es cierto. Muchas personas en mi vida me han dicho, es que no podemos acercarnos a Dios porque somos muy pecadores y Dios es muy santo. Necesitamos un intercesor. Y sí es cierto. Y ese intercesor se llama Jesucristo. Entonces, acércate con un corazón sincero, pero también con fe. Debes de tener fe. Si entras con dudas, dice que las dudas, la incredulidad, la falta de fe es un pecado. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él puede, que Él tiene y que es galardonador de los que le buscan. Así que acércate en fe. Y la tercera cosa
que aprendemos aquí en este versículo es que debemos acercarnos a Él, lavados con la sangre de Jesucristo. Así que esta es la combinación que hay que aprender. Y luego vamos al número 5, versículo 23. ¿Qué dice la palabra en este versículo? Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme, sin fluctuar, sin fluctuar. Algunos migrantes que han venido se están regresando, porque ya vieron que era muy difícil, para ellos imposible, obstáculos. Pero para nosotros, dice este versículo, si quieres acercarte a Dios, entonces ¿qué tienes que hacer? Dice, acerquémonos, mantengamos nuestra firmeza. Ya lo decidimos, vamos adelante, sin fluctuar, o sea, no estés indeciso de que si sí o si no. Pero también dice este pasaje, dice, tenemos una esperanza, fiel es el que prometió. Tenemos una esperanza. Hay promesas de Dios. Dicen que hay en la Biblia 8,000 promesas. No sé, otros dicen que no, son 7. Les confieso, yo nunca los he contado. Pero lo que sí sé es que muchas promesas sin estrenar, al menos de mi parte. Acércate confiadamente. Y finalmente, el versículo 25, que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Por qué algunos acostumbran a ausentarse? Porque dice que ven fallas en la iglesia, porque se les hace mucho compromiso, porque se les hace muy difícil. Pero algo que nos puede atraer y animar es pensar que aquel día se acerca. Y tenemos que ser fieles, no dejar de congregarnos, animados. Dice el Salmo 133, miren qué bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Yo no sé cuándo venga el Señor, cuánto falta, será 1 año o 2 o 10 o 15, no sé, pero lo que sí sé es que Él viene. Y mientras más feo se está poniendo este mundo, más bonito se me hace el cielo. Que Dios añada bendición a su palabra. Espero contar con su sintonía la próxima semana por este mismo canal, ya a esta misma hora. Que Dios les bendiga.